Buenos días, ¿desdolarizamos o no por una reforma al sistema de pensiones? De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el maestro Rafael Lemus, ex candidato a diputado por el Partido Arena, también asesor económico de ese partido, ex miembro también de FUSADES. También nos acompaña el licenciado César Villalona, él es asesor también económico del partido FMLN y también autor o uno de los autores del plan económico del presidente Sánchez Serén. Bienvenidos, caballeros, como siempre, a República. Buenos días, un gusto estar acá. Un gusto tenerlos a ustedes, que vamos a tener un debate muy enérgico en torno a este tema. Bueno, quizás me dicen que tenemos una llamada. Antes, por cuestión de inmediatez, vamos a ir entonces con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Magistrado González, tengo entendido que ustedes han emitido una resolución a través de la cual estarían ordenando a la Asamblea Legislativa que en los próximos 15 días pueda emitir un decreto de ley que subiría la rentabilidad a las pensiones. De lo contrario, esto traería consecuencias. ¿Puede explicarnos? Así es. Buenos días, Carlos. Saludo a usted y a sus invitados y a toda la teleaudiencia del Canal 33. Nosotros emitimos una sentencia en diciembre de 2014 en la que determinamos que había violación al derecho a la seguridad social, artículo 50 de la Constitución, y específicamente en cuanto al derecho a la pensión del trabajador, por el hecho de que la tasa que inicialmente se estaba pagando por los certificados de inversión previsional que compran las AFPs en 4 emisiones trimestrales al año al fideicomiso de pensiones, inicialmente era de un 6%, pero luego la tasa LIBOR fue bajando y en un momento llegó a 1%. Y entonces nosotros dijimos que la Asamblea tiene la obligación de hacer las adecuaciones legislativas, concretamente reformas a la ley del Fondo de Obligaciones Previsionales y a la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, para garantizarle a los trabajadores una tasa que no afecte la rentabilidad del Fondo de Pensiones, de manera que no termine afectando al final la pensión que va a recibir el trabajador. Pasó todo el 2015, ha pasado ya mes y medio del 2016 y usted sabe que hicimos una audiencia el 1 de febrero en el que citamos a la titular, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, no nos dio mayores explicaciones, no hemos visto nada concreto en cuanto a dar cumplimiento al fallo. Así es que en una resolución fechada ayer se le da 15 días hábiles a la Asamblea Legislativa para que cumpla el fallo, en el sentido de establecer una tasa que no afecte la rentabilidad de los fondos de pensiones. Yo he escuchado versiones que con esta tasa tan baja en estos últimos 2 años se ha afectado la rentabilidad en alrededor de 1.300, 1.500 millones de dólares a los fondos de pensiones, lo cual al final va a producir un efecto clarísimo en la pensión de los trabajadores y afectar su derecho a la seguridad social. Por eso hemos dado este fallo, esta resolución de seguimiento de nuestro fallo con fecha de ayer. Tienen 15 días, tengo entendido. ¿Qué pasaría si no cumplen? Se anuncia en la propia resolución de ayer, Carlos, que lo que la Sala haría si la Asamblea no cumple ya esta vez que se le da un plazo, es que se va a suspender el artículo que le pone a las AFPs la obligación de comprar cada trimestre esos certificados que emite el gobierno a la tasa LIBOR, porque las AFP no lo hacen por voluntad propia, sino por mandato legal. Nunca se les preguntó a los trabajadores, no se les preguntó a la AFP, es una decisión estatal de poner esta tasa de referencia, la tasa LIBOR, que como digo inicialmente estaba bien, pero ahora parece que anda en el 1,5%, y usted ve que otras emisiones que hacen instituciones estatales, cuando se le pone una tasa, digamos, de mercado, 5,5%, 6,5%, las AFP se están comprando. Parece que con estos
construcción de pasos a desnivel y los arreglos en algunos redondeles, se está haciendo con fondos que invirtió las AFPs de los fondos de pensiones de los trabajadores, pero con una tasa que no afecta a la rentabilidad. Entonces se anuncia en la propia resolución de ayer que si vencidos estos 15 días hábiles, que son 3 semanas, la Asamblea no cumple con el fallo, quedarán, digamos, liberadas las AFPs de seguir comprando esos certificados de inversión previsional. Ahora, magistrado González, en el marco del funcionamiento de una república, ¿es posible que una Corte Suprema de la Justicia, una Sala de lo Constitucional, pueda suspender un artículo vigente de una ley? Es decir, ¿no se estarían usurpando ahí funciones del legislativo que no ha derogado esa ley, ni mucho menos ese artículo? No, la Sala tiene, según el 183 de la Constitución, la facultad de declarar inconstitucionales las leyes que se considere que contrarían la Carta Magna, y eso se puede hacer expulsando del ordenamiento jurídico la ley declarada inconstitucional. Cuando una ley todavía no ha sido declarada inconstitucional, pero se está en el trámite de un proceso, la Sala puede adoptar medidas cautelares de suspensión de la entrada en vigencia de una ley o de suspensión de una ley que está vigente en la medida en que la vigencia de esa ley perjudique derechos constitucionales, como nos parece a nosotros es este caso. La ley que obliga a las AFPs a comprar estos certificados a la tasa LIBOR, que en este momento anda por el 1 y tanto %, en clara afectación a los derechos de los trabajadores, en su derecho a la pensión, nos parece que es lesiva de este derecho y por tanto se establecería una suspensión de esa obligación de las AFPs. Es parte del control que ejerce la Sala de lo Constitucional sobre las leyes que emite la Asamblea. Ok, muchísimas gracias, magistrado Rodolfo González, por su tiempo. Era el magistrado González de la Sala de lo... Introducimos el tema, quizás parte de una de las grandes categorías de esto de la reforma de pensiones, y es la categoría de la rentabilidad. Si bien es cierto, esto es algo coyuntural que le está pidiendo directamente a la Asamblea que mejore la tasa de interés para que mejore la rentabilidad de las pensiones, la premisa subyacente es que el sistema de pensiones actualmente no tiene la rentabilidad necesaria como para tener una pensión digna para cuando un salvadoreño se retire. Licenciado Villalona. Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista jurídico no quiero dar una opinión categórica porque no soy abogado ni mucho menos, pero me parece un poco raro que la Sala de lo Constitucional obligue a la Asamblea Legislativa a tomar una decisión. Yo tengo entendido que un órgano no puede obligar a otro a tomar decisiones de ese tipo. Pero bien, la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, tiene $900 millones de bonos que aprobó la Asamblea y no decide si es constitucional o no, la forma en que se aprobaron esos bonos. Y ya han pasado como 8 meses. Pero esa, digamos, la parte jurídica, lo expreso como una duda. Una duda. Ahora bien, con respecto a la rentabilidad, me llama la atención que el magistrado diga que se puede declarar inconstitucional el fideicomiso. El fideicomiso lo aprobó Arena en el año 2006. El FMLN no dio los votos por el fideicomiso. Es decir, los préstamos que le están haciendo las AFP al gobierno para que pague pensiones de las personas jubiladas del Seguro Social y del INPE, esos préstamos son resultado de una decisión del gobierno de Saca y los diputados y diputadas de Arena y el PCN, porque no dieron los votos en el 2006 por esa decisión, ni el FMLN, ni el CDU, y no recuerdo bien el PDC, pero se aprobó con menos de 56 votos. Bien, si declaran inconstitucional el fideicomiso, van a declarar inconstitucional una decisión que tomó Arena. Si declaran que hay que modificar la tasa de interés obligatoriamente, también están declarando que lo que hizo Arena en el 2006 fue incorrecto, porque fue Arena la que decidió que la tasa de interés que se le paga a las AFP cuando le prestan al gobierno se fija de acuerdo a la tasa LIBOR más 0,75. Esa fue una decisión de los diputados y diputadas de Arena. Yo quiero dejar esto claro primero, porque el FMLN no votó por eso. Bien, la rentabilidad no va a mejorar mucho. El problema de la rentabilidad no tiene que ver con esto. Mira, yo tengo este cuadro aquí, me gustaría mostrarlo. Esto es de la Superintendencia de Pensiones. Aquí hay 2 barras. La barra azul es la tasa, la rentabilidad nominal, y la roja es la real. Este es el año 1999, agarremos el 2000. Estaba en 13 la rentabilidad de los fondos. Con la dolarización cayó en el 2006
a 6%, de 13 a 6. Es decir, que este problema de la rentabilidad no comienza con el fideicomiso, no comienza con lo de la tasa LIBOR. ¿Cuántos miles de millones de dólares se perdieron de rentabilidad en 6 años donde la dolarización provoca una caída a 2006? En el 2006 se aprueba el fideicomiso y la tasa LIBOR, más 0,75. Y en el 2008 la rentabilidad está en 3% de la rentabilidad. ¿Quién gobernaba en el 2008? Tengo entendido que el presidente era Antonio Saca y tenía mayoría Arena en la Asamblea Legislativa con sus aliados. ¿Por qué en el 2008 no se modificó? Mira la rentabilidad real, menos 2. Es decir, la rentabilidad real, 3. Nominal 3, pero la real, menos 2, porque la inflación fue 5. Negativa. En el 2008 era negativo, hoy está en 3.5. Tengo entendido que por ahí está. 3.2, 3.5. Arena dejó una tasa de rentabilidad negativa en menos 2 real y en 3 nominal. Hoy está más alta que 3. ¿Por qué no actuó la Corte Suprema? ¿Por qué los diputados y diputadas de Arena en ese año no tomaron una decisión de modificar esta forma de cálculo? ¿Por qué dejaron pasar el 2008? Bueno, el 2008 no. 2006, 2007, 2008, 2009. Bien, hay una decisión de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, y yo tengo entendido que la Asamblea le va a dar respuesta. Le están poniendo un plazo de 15 días. Tengo entendido que hay varias propuestas de cómo enfrentar esto, ¿verdad? Entonces, la Asamblea Legislativa se ha dado su tiempo porque hay propuestas. El PCN está planteando creo que 7, o planteando 8, o no sé si 9. Arena plantea 6, etcétera. Hay varias propuestas. Hay que buscar una salida, pero no hay que hacerse ilusiones. Jamás la rentabilidad va a ser de 13. Es decir, con la dolarización aquí hubo una caída de la rentabilidad y con esta forma de cálculo todo se hizo peor, se hizo negativa. Esto es importante dejarlo claro, porque hoy uno encuentra a los diputados de Arena y a los dirigentes de Arena y de la NEI de FUSADE alarmados por una rentabilidad baja, cuando ellos dejaron una rentabilidad de 2.8. Y digo ellos dejaron porque FUSADES, en el año 2007, en un documento de Álvaro Triguero, apoyó el fideicomiso de pensiones y dijo que el fideicomiso fortalecía las finanzas públicas. Una declaración rara, porque si el fideicomiso significa que el gobierno se endeuda con las AFP, ¿cómo fortalece las finanzas públicas? Y hoy le debe 3.400 millones. Y ya vamos a oír a FUSADE hablando en estos días, a los mismos que escribieron eso. Okay. Así es que se está debatiendo la economía. Sí. Pero lo que insisto es que esta rentabilidad es mala desde hace tiempo. Entonces, maestro Rafael Lemus, los números del licenciado Villalona son correctos. De cara a una reforma del sistema de pensiones, ¿qué debería incluir esta para que nosotros podamos tener una rentabilidad por lo menos del 13%? Actualmente sabemos que incluso con este sistema de capitalización, al final de la vida laboral, una persona va a tener 3 salarios anuales. Si alguien gana $1,000, va a tener 36,000 al final de sus 20 años de trabajo y quizá un poco más por el interés que haya ganado. Pero esto se hace muy poco, tomando en cuenta que vamos a vivir 20 o 25 años después de que nos hayamos retirado. Ok, en efecto, la importancia de la rentabilidad en el nuevo sistema es crucial. O sea, para que alguien termine con mayor pensión depende de su ahorro y de la tasa de rendimiento. Y sobre lo que estaba explicando el magistrado González, lo que él explicó es que se dejaría en suspenso, o sea, sin efecto, algunos artículos del fideicomiso y de esta ley. Entonces, para ponerlo claro a los amigos televidentes, esto es equivalente. Se recuerdan que hace poco se aprobó una ley de probidad, que era un candado para no investigar todos estos temas de corrupción, y que si esa ley se hubiera aprobado y se hubiera entrado en vigencia, no se hubiera podido investigar a Funes, así en concreto. Y el resto que viene, ¿verdad? Entonces era una ley tapadera. ¿Qué hizo la sala? Admitió recursos porque estaban fundamentados de acuerdo al ordenamiento jurídico y dijo: esta ley se deja sin efecto su aplicación o su entrada en vigencia. ¿Está derogada por inconstitucional? No. Sería lo mismo este caso. Dejaría sin efecto o en suspenso la vigencia de estos artículos. ¿Cuáles? Que el fondo de pensiones pueda invertir obligatoriamente en sí, que son estos títulos de tasa de rendimiento baja.
César tiene razón cuando dice que esto se hizo en el último gobierno de Arena, allá por el 2006, lo del fideicomiso. Pero a ver, amigos, hay que dejar claro una cosa. ¿Qué dice esa ley del fideicomiso? Que del dinero de los trabajadores del fondo se obliga a comprar títulos, esto sí, pero a su vez se obliga por ley al Estado a pagar el capital y los intereses. Ahí no te están robando nada. Por ley el Estado está obligado a pagar capital e intereses. ¿Qué quiere hacer el FMLN en la reforma? Que ya no pagar capital y ya no pagar intereses por ley. Eso es lo que quieren hacer. Cuando se quieren llevar ese ahorro, que lo que se llevarían serían esos títulos y ya no pagarían el capital y ya no pagarían los intereses y además se llevarían la cotización. La reforma que ellos quieren hacer, que por cierto ya hay publicaciones este día en uno de los diarios del proyecto de ley, lo que están tratando de hacer es regresar a más del 60% de los cotizantes al sistema de reparto. Es regresar, no es sistema mixto, porque los que ganen hasta 2 salarios mínimos no va a ser mixto, va a ser sistema de reparto. Para que la gente me entienda, esto es como que alguien decida decir, voy a comprarme un Instituto Nacional de Pensiones igualito al IDFA. ¿Por qué al IDFA? Porque no tiene ya ahorro, va a tener déficit, o sea, y además ya no voy a tener dinero como gobierno. Exactamente como en el IDFA. ¿Cuál es la situación del IDFA? Ya no tienen ahorro, tienen déficit y el gobierno no tiene dinero. Entonces es como que yo diga, me voy a comprar un IDFA, pero N veces más grande y voy a crear un hoyo súper grande y sin dinero. ¿Y qué logro? Lo que logro es borrar la deuda contablemente, porque esos títulos ya no los voy a deber, ya no voy a pagar ese capital, ya no voy a pagar los intereses, y ahí sí le meto mano. ¿Por qué le meto mano? Porque una cosa es que por ley quede obligado a pagar capital e intereses, y otra es que por ley ya no quede obligado a pagar eso porque se lo regresa al fideicomiso. Ok. Debo detenerlo, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero que profundicemos también con don César, porque hay varios supuestos dentro de las ideas que usted está mencionando en este momento. Ya no que son ser más supuestos, claros. ya está el proyecto de ley públicamente en uno de los medios. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Ok, comencemos con usted, licenciado Villalona, porque algunas de las ideas que expresó hace unos minutos el maestro Rafael Lemus básicamente tienen como supuesto lo siguiente. Primero, que en el nuevo proyecto de reforma en el sistema de pensiones, básicamente la deuda que se tenía ya no se va a honrar, es decir, ya no se va a seguir pagando capital ni pagando intereses a lo que ya se prestó con la ley que estaba vigente. Y eso, de alguna manera, creo que cualquier persona diría, ¿cómo es eso? Si ya me prestaron, me tienen que pagar, son derechos adquiridos. Y lo siguiente es que el otro supuesto de que el gobierno se apropia de los dineros de los trabajadores, es como que si estos fondos entran al Fondo General de la Nación y se puede utilizar para cualquier tipo de gasto. Tengo entendido que los fondos de pensiones entrarían a una caja distinta de pensiones que no es la caja del gobierno. Por lo tanto, el gobierno, en teoría, no debería poder meterle la mano a los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que está detrás de todas estas grandes campañas de El Gran Robo y etcétera? Bueno, vamos a ver. Quien decidió utilizar los recursos de las AFP para pagar pensiones de personas jubiladas del Seguro Social y del INPE fue Arena. En el año 2006, Arena decidió echar mano, el gobierno de Arena, de esos recursos. Antes del 2006, estaba pagando con venta de bonos.
porque quebraron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el INPE prácticamente, que ya no tenían reserva técnica en el 2001. Es decir, entre el 2001 y el 2006, los gobiernos de Arena, el de Flores y el de Saca, vendieron bonos por 1.300 millones para pagar pensiones, porque ya no había dinero en el Seguro Social y el INPE, no había suficiente. Habían perdido el 75% de los cotizantes y tenían casi todos los jubilados. Bien, entonces Arena endeudó al Estado. O sea, hizo una privatización que provocó que la gente se pasara a cotizar a las AFP y que en el Seguro Social y en el INPE bajaran los cotizantes y no alcanzar el dinero para pagar a los jubilados. Es decir, que hay un endeudamiento de 1.300 millones que viene de esos dos gobiernos. Y en el 2006 Arena decide echar mano de los fondos de las AFP. Pero no es echar mano para pagar el salario del presidente de la República. No es para gasto de papelería, es para pagar pensiones. Pero fue Arena que decidió echar mano. Estoy utilizando esta palabra porque hoy se habla mucho de que el gobierno quiere echar mano. Si eso se decidió en el 6, ¿verdad? Cuando se aprobó el fideicomiso. Entonces, bien, esa deuda ajá, ya contraída en la reforma seguirá siendo deuda y siempre le van a pagar a los salvadoreños que hasta este momento le han prestado a través del bien, fideicomiso. el gobierno ha estado pagando amortización y ha estado pagando intereses y ha estado pagando las pensiones, tiene que pagar porque es una deuda que tiene con el dinero de la gente, no es una deuda con las AFP. Es el dinero de la población cotizante. ¿Y esa deuda seguiría siendo honrada incluso con la reforma del sistema de pensiones? El gobierno tiene que honrar su deuda, porque es una deuda adquirida. Es lo mismo que se está haciendo con los 1.300 millones de los bonos. Aquí se está pagando bonos del año 2002, heredado de los gobiernos de Arena. Ahora, y se está pagando también al Estado, hay otra carga financiera, con perdón del Estado, que tiene que ver con los dos decretos. El decreto 100 y el anterior, el de Flores, que niveló pensiones del sector público con la del sector privado. ¿Qué es esa otra idea que dice que básicamente le quieren echar mano al dinero y da la impresión que todo eso va a ir entonces a un fondo común, el Fondo General de la Nación, y por lo tanto le pueden sacar el dinero a los trabajadores y usarlo en cualquier otra cosa que no sea el pago de pensiones? Eso no tiene ningún sentido. El dinero no se puede utilizar para eso. El dinero de la cotización de la gente es para pagar pensión. Incluso cuando Arena decidió echar mano de esos fondos de las AFP, es para pagar pensión. Yo estoy diciendo, Arena decidió echar mano, pero no he dicho, decidió echar mano para desviarlo, sino para pagar pensión de gente jubilada, que es el fideicomiso. Bien, ahorita sería un sistema de reparto, de acuerdo a lo que se está planteando, el fondo público. Entonces eso es para pagar pensión, no es para agarrar de ahí para gastar papelería del ministerio tal o de tal ministerio o transporte. Eso no se puede, ni el gobierno quiere ni puede. Okay. Es decir, eso no está planteado, pero hay otra cosa que yo quería plantearte con la rentabilidad. En este momento, pero quiero que responda entonces, maestro Rafael Lemus. ¿Por qué tiene la impresión usted primero de que no se va a honrar la deuda que ya se adquirió en la reforma del sistema de pensiones? ¿Y por qué cree usted también que el gobierno va a poder echar mano como si ese dinero de los trabajadores va a parar al Fondo General de la Nación y por lo tanto lo puede usar a discreción el gobierno? A ver, esto es simple. Véalo de esta manera. El IFA en este momento, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, es un sistema de reparto. Ya no tiene reservas, tiene déficit y el gobierno no tiene dinero. ¿Puede honrar el gobierno pagar esas pensiones? Ya dijo que no tiene dinero. ¿Y entonces cómo lo va a hacer? Probablemente emitiendo más deuda. ¿Hay garantía de pagar eso en un horizonte de N años? Depende si en algún momento después la capacidad de pago, la deuda la tiene o no. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo con los trabajadores del instituto, perdón, del sistema previsional? Para pagar pensiones se emite deuda. El gobierno ya no puede pagar. Eso ha sido siempre. Entonces, hoy, ¿cuál es el problema? Que ya no puede pagar ni el capital ni los intereses de la deuda que le está prestando. Entonces, ¿hoy qué quiere hacer? Llevarse parte del fondo. ¿Para qué? Para borrar esa deuda. Los trabajadores... Pero la deuda es derecho adquirido, ya me la deben, no me la pueden borrar. Pues sí, pero sí se la pueden borrar. ¿De qué manera? Regréseme hasta 2 salarios mínimos el ahorro de toda la población que está afiliada y cotizando. Es decir, que se haga retroactivo, está Sí, diciendo usted. es regresarlos al sistema de reparto. Es que eso es lo que quieren hacer. Hasta 2 salarios mínimos, todos regresarlos al sistema de reparto. Y entonces cuando me los llevo a todos, ahí me estoy llevando toda la masa del ahorro y la futura cotización. Entonces ahí
cuando me llevo el ahorro, la gente puso dinero y el gobierno ya no le va a regresar dinero. ¿Y por qué no le va a regresar dinero? Porque si hoy no tiene dinero, ¿cómo va a tener más adelante para poderle pagar ya no a 100,000, ya no a 200,000, a los más de 700,000 que se va a comprometer a pagarle pensión mínima? Para ponerlo simple, es una ecuación más o menos así en números gruesos. Ahorren $50 por mes para los 2 salarios mínimos y yo les voy a ofrecer una pensión mínima de 207. Pregunto, ¿quién pierde? ¿El gobierno o el que ahorra? Sale más caro, pierde el gobierno. ¿Y cómo es que va a asumir un compromiso más grande cuando no puede pagar los de ahora? ¿Tiene sentido absorber más costos? Ya no con un grupo, sino con todos, y no solo todos los actuales. Nuestros hijos y nuestros nietos también van a tener este mismo esquema. O sea, los futuros afiliados. ¿Y cómo es que yo no puedo pagar las cuentas de hoy y voy a asumir un compromiso más grande? Miren, esto es, se lo repito de manera simple, es como comprarse un instituto de la Fuerza Armada de pensiones que no tiene ahorro, tiene déficit y yo no tengo dinero, pero comprármelo más grande y que va creciendo. No tiene ningún sentido. El costo fiscal de esto es más grande. ¿Y qué garantía hay de que el gobierno me va a pagar en el futuro, dentro de 10 años, dentro de 15, si hoy no tiene dinero? Y hoy no puede pagar ni el capital ni los intereses de los CID. ¿Qué es lo que dice el ministro cuando llega a la Asamblea? Que él no puede, que los diputados le pueden subir la tasa que quieran, pero que una vez ellos le suban, él fiscalmente no puede pagar más de 3.45. No puede pagar más. Y el frente le dice, mire, cuarto de punto más, o sea, 0.25 más. Ni siquiera eso acepta. ¿Por qué? Porque un punto más son 50 millones de dólares. Porque ya el saldo de títulos que le ha comprado estos sí son 5,000 millones de dólares que los trabajadores le dieron dólares. Y él simplemente se los quiere borrar y no darles nada. ¿Qué les quiere dar a cambio? Una promesa que les va a pagar pensión, pero hoy no la puede pagar. Bueno, pero eso, si se hiciera para los de atrás, sería, pienso yo, una violación flagrante, digamos, a los derechos de las personas, si eso efectivamente fuera así. Ahora, usted me comentaba... La parte constitucional de violaciones de derechos son varias. ¿Por qué? Porque en este momento la cuenta es heredable. Si, por ejemplo, una persona dentro de 5 años muere y estaba cotizando, el ahorro, todo ese ahorro se hereda. Pero no solamente eso, además está pagando dentro de la comisión una prima de seguro que te pagaría los riesgos por muerte, que sería darle pensión a sus hijos y a la esposa, con todos los derechos que eso corresponde. Ahora, maestro Rafael Olmos, usted decía que ya leyó parte del proyecto de reforma del sistema de pensiones. ¿No está codificado en el lenguaje de la ley de alguna manera clara que los fondos de pensiones no se tocan y no pueden ser utilizados para gasto corriente? Eso digamos que tiene un blindaje, y es que esos títulos, esos ahorros, ¿ya?, pasarían al fideicomiso. Y entonces el fideicomiso hoy tiene que ha emitido títulos y le regresarías los títulos, ¿ya? Y a los trabajadores ya no le pagarías el capital ni ya no les pagarías los intereses. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que además le da la facultad que estos títulos, que ahora es un activo para el fideicomiso, les pueda dar liquidez. ¿Eso qué es? Los puedes transformar como un subyacente, o sea, contra ese respaldo, emitís otros títulos y agarrás dinero. Y eso ya puede ser libre. No solamente eso, cuando el gobierno, tú le quitas la responsabilidad de pagar por este mecanismo, su caja queda libre. Es más, en este momento, la responsabilidad fiscal de pago de pensiones anualmente son alrededor de 500 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que paga el gobierno de pago de pensiones? Pago de la gente, de los pensionados. 0. ¿De dónde sale el dinero? De los mismos trabajadores, de su ahorro en la compra de los títulos. ¿Ok? Pero, ¿y entonces el gobierno qué está comprometido? Solo a pagar el capital y los intereses de esos títulos. Pero ahora ya no va a pagar ni eso.
Ok, don César, básicamente le quiero refrescar la pregunta para que la entienda la gente. Si yo hasta hoy, 2016, he ahorrado, digamos, unos 5,000 pesos en mi cuenta de AFP, se da la reforma del sistema de pensiones, quiere decir que esos 5,000 dólares sobre los cuales me prestó el gobierno de El Salvador, ya básicamente no me los va a deber, según entiendo lo que me dice el maestro Rafael Lemus, y lo siguiente que entiendo es... Quiere decir que a partir de 2017, cuando entre en vigencia la reforma, mi fondo de pensión ya no va a ser utilizado solamente para pagarme a mí o otros pensionados, sino que puede ser utilizado para más galón de gasolina en la asamblea o en el ejecutivo, o subir los sueldos o contratar mayor personal, es decir, para cualquier cosa que no sea mi pensión o la de los demás. Bueno, vamos a ver, sobre lo último ya lo aclaré, eso no se puede utilizar para otras cosas. Eso está claro, ni se ha utilizado, ni lo usó Arena, ni lo ha usado los gobiernos del FMLN. El fideicomiso no es para eso. Bien, yo no sé por qué Lemus se hace tanto enredo con esto, es un enredo demasiado grande. El que se hace no es una cosa tan complicada. Vamos a ver, primero quiero hacer dos aclaraciones. El gobierno ha estado pagando los intereses y la amortización, lo ha estado pagando. Arena dejó un tremendo problema, el fideicomiso es un tremendo problema, heredado de una decisión de Arena del 2006. Insistimos en esto porque Lemus quiere presentar a la gente como víctima de un fideicomiso que ellos aprobaron. Bien, el gobierno está pagando eso, le cuesta intereses y amortización. Es fuerte, pero lo está pagando. Segundo, no se puede comparar el IFA con el sistema que se piensa crear. El IFA tiene 20,000 personas jubiladas y 38,000 personas cotizando. Es decir, que no llega a 2 por 1. Y eso le cuesta al Estado poner una parte, 20, 30 millones de dólares. En este caso, en el sistema que se está pensando, todo el mundo cotizaría en un fondo público. ¿Qué pasa con No, con ya ese dinero? te lo voy a contar. Todo el mundo cotizaría en un fondo público. Hasta 2 salarios mínimos de manera total. Y quien gana más de 2 salarios mínimos, el excedente va a un fondo privado. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas va a cotizar en el fondo público. Los fondos que están en las AFP pasan a un fondo público y las AFP manejan un fondo privado. Ese dinero no desaparece. No quiere decir que sea un dinero físico. Es como cuando tú dices que en el banco tú tienes 10,000 dólares. Los bancos tienen ahorro por 8,000 millones de dólares y hay 8,000 millones de dólares en la economía. Eso no hay 8,000 millones, el medio circulante son 1,000 millones de dólares. Entonces, esos fondos pasan a ser administrados por un fondo público que lo va a manejar, tengo entendido, la misma AFP, el privado y el público. ¿Cuál es el dinero que se pierde? Y el gobierno tiene que pagar. A ti no te van a robar nada, no te va a agarrar ese dinero tampoco para pagar salario del Ministerio de Salud o papelería de otro ministerio. ¿Y lo que ya me prestaron me lo seguirán pagando? No. El gobierno tiene que ahorrar su deuda. Con perdón, quiero decir lo siguiente, volviendo a la comparación con el IFA. Actualmente están cotizando en las AFP alrededor de 670,000 personas. Este es el último dato que yo tengo. Y hay 62,000 jubilados de las AFP, que por cierto el gobierno le paga una parte de la pensión por un decreto que aprobó Arena, los gobiernos de Arena. Si tú creas aquí un fondo solidario, porque va a ser solidario, vas a tener más o menos 6 cotizantes por un jubilado. Es sostenible. ¿Por qué lo compara con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada? ¿Qué tiene que ver aquel caso con este? Porque es de reparto. No, sí, es de reparto, pero un sistema de reparto, un sistema de reparto es sostenible. Es sostenible si tiene 4 cotizantes por un jubilado. En el año 1998, el Seguro Social y el INPE tenían 6 cotizantes por un jubilado, cuando ustedes privatizaron. Es decir, no había, eran rentables. Bueno, pero mi pregunta sigue siendo la misma. Es decir, si se pasa la reforma al sistema de pensiones, lo que ya me prestaron hasta 2016, ¿se le seguirá deudando a los trabajadores? Tú no vas a perder tus 6,000 dólares. Si tú tienes 6,000 dólares, ¿quién te lo va a agarrar? No hay compromiso porque tú te llevas el ahorro al sistema de reparto y te llevas los títulos, esos títulos. Pero el tema, ¿cuál es? ¿En qué momento le robas a los trabajadores? Cuando por ley le decís, te obligo a que compres estos títulos, pero yo como gobierno me obligo a pagarte el capital o los intereses, ahí te he robado. Solo en un caso te he robado, es en el que la tasa de interés sea baja y eso el FMLN no lo quiso corregir 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y por eso la Corte, la Sala los está obligando a que lo hagan. Y el otro tema, ¿cuál es? En la reforma que le dicen, me llevo el dinero,
y yo ya no te voy a pagar ni el capital ni los intereses de esto. Ni lo que ya te presté. No, eso ya simplemente borrón y cuenta nueva. Pero no solo eso. ¿En qué momento te robas? ¿Cuando decís por ley quedo obligado a pagar o cuando decís por ley ya no te voy a pagar? Robás cuando ya rompes el compromiso de pagar el capital y los intereses. Ok, bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de este otro tema que es muy importante y es desdolarizar o no la economía por obligación o por voluntad, como algunos quieren hacer ver. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, vamos a ir ahora al tema de la desdolarización. Esto se desprende de unas declaraciones del secretario técnico de la presidencia, don Roberto Lorenzana. Quiero que pongamos en pantalla parte de lo que dijo. Dice: yo con franqueza les digo que a los que se oponen a esta reforma, que lo primero que se puede caer es la dolarización. Cuando se hizo la dolarización, ustedes se recuerdan, siempre se dijo que la única política que le quedaba al país era la política fiscal, de tal manera que se necesita tener finanzas públicas estables y un sistema financiero estable. Bueno, a estas declaraciones quiero sumarles también algo que he leído de lo que dijo el expresidente del Banco Central de Reserva, el doctor Acevedo, quien ahora es parte del Fondo Monetario Internacional. Y básicamente le entendí de esta manera, que la dolarización podría tronar en un momento dado, pero no era una cuestión de intenciones deliberadas de querer dolarizar o desdolarizar. Básicamente, el país no emite su propia moneda. Sin embargo, tenemos deudas, ¿verdad? Una de esas deudas es las deudas de las pensiones. ¿Cómo la vamos a financiar? O la financiamos con un préstamo o emitiendo bonos, pero sabemos que la Asamblea nunca daría los votos para emitir nueva deuda. Ya lo hicieron en el pasado y probablemente hoy Arena tampoco lo haría. La otra manera de financiar esta deuda de las pensiones es el fideicomiso. Pero el fideicomiso tiene también su tope, que es 45%, si mal no recuerdo, y llegamos a ese tope en 2016. Es decir, ya no tenemos otra manera de prestar, porque por ley no podemos prestarle. Y lo que tenemos como moneda es dólares, y nosotros no hacemos dólares. Entonces entiendo la lógica de don Roberto Lorenzana, de decir, bueno, si tenemos que seguir honrando nuestras deudas, lo que vamos a hacer es abandonar la dolarización y vamos a emitir nuevos colones, porque con colones sí tenemos nosotros el control, y de esa manera yo puedo pagarle a don Rafa, puedo pagarle a don César o a don Carlos, ¿verdad? Con colones. ¿Es esto así, maestro? A ver, mira, definitivamente la dolarización, una vez está funcionando, tú tienes que ser consistente con el modelo de dolarización y la política fiscal se vuelve clave. Por supuesto, si tú estás en una lógica de desorden fiscal, de indisciplina fiscal, tú estás conspirando contra la estabilidad de la dolarización. Lo que eso significa es que, muy bien lo dice Carlos Acevedo, tú no necesitas hacer una política para desdolarizar. Simplemente con tener indisciplina fiscal, desorden fiscal, exceso de gasto, a la larga vas a llegar a una situación en la que no puedes pagar las cuentas como está el gobierno. Y el gobierno, ¿qué es lo que tiene sobre la mesa? Le tiene que pagar más plata a los policías que están pidiendo. Tiene que pagarle al IDFA la pensión, que ojo, ya no hay dinero para pagar la pensión del 2016, este año. Ya no hay dinero en el IDFA y no hay ninguna reforma en la Asamblea sobre eso. ¿Y cómo van a hacer? Solo Dios sabe. Entonces, si tú sigues en este desorden de exceso de gasto y no frenas eso, vas a llegar a una situación en la cual vas a quedar tronado y va a haber algo que vas a dejar de pagar y ahí se convierte en una crisis de pagos. Y no pienses que va a ser una cosa grandísima. Simplemente una amortización, dejaste de pagar salarios, una pequeña cosa. Eso, simplemente eso te puede activar una cadena de desastres. Pero de nuevo, no es algo que un gobierno lo quiera hacer. Llega a eso, ¿por qué?
porque no tuvo orden fiscal después de subir más de 20 entre nuevos impuestos y aumentos de tasa y haber recibido más de 1.300 millones de dólares de aumento de ingresos tributarios. Después de haber recibido toda esa cantidad de plata por año, no ha podido ordenarse y lo que hizo fue, al ritmo que se recibía más dinero, a ese ritmo o más rápido gastaba. Es decir, 1.300 millones de dólares Es el anuales aumento. adicionales en aumento de impuestos. Si uno compara 2009 con 2014, 2015, 2016, te sale más de 1.300 millones de dólares por año. ¿Después de qué? Después de haber subido nuevos impuestos y aumentos de tasa. Mira, la población ha hecho un gran esfuerzo de contribución tributaria. ¿Que puede haber más? Sí, sin duda, pero ha habido un gran sacrificio de ingresos. Pregunto, ¿ha habido algún orden en los gastos? ¿Ha habido una gran rigurosidad y disciplina de gasto? Que no leemos las noticias de todo el despilfarro que hay aquí. Entonces, mira, si tú sigues con una idea de meterle más desorden de gasto a esto, sin duda vas a llegar a un punto en el cual, sin quererlo, vas a terminar desestabilizando y conspirando contra la estabilidad que es la dolarización. Ojo, el país de las pocas cosas que tiene de estabilidad es tener moneda dura que no la pueden manipular los políticos, porque el político lo que quiere es seguir gastando y para poder seguir gastando lo más fácil es emitir dinero, pero eso lo que te lleva es a más desorden de aumentos de precios y déficit fiscal, o sea, te compras dos problemas y ya no uno. Ok, ahora, don César, quiere decir que si no hay reforma de pensiones, como dice don Roberto Lorenzana, no porque lo quiera, lo desee o quiere extorsionar, como algunos han escrito en algunos medios, sino que porque si no se puede pagar, necesitas emitir moneda nacional para poder pagar, entonces por default vamos a tener que desdolarizar. Vamos a ver, primero hay que aclarar algunas cosas que ha dicho Lemos, porque es que son barbaridades. El presupuesto del año 2009, con el que arrancó el gobierno del FMLN, superaba los 3.000 millones de dólares. Andaba por los 3.600 millones y el presupuesto de este año está en 4.800 millones. ¿De dónde saca Lemos que todos los años ha aumentado 1.300 la recaudación? El delta. Con perdón, porque El serían, delta. con perdón, porque serían más de 7.000 millones de dólares lo que ha aumentado la recaudación del gobierno. Eso es imposible. El presupuesto no está en 7.000 millones de dólares. El presupuesto está en 4.800 el de este año. Bien, es lo primero. Segundo, aquí no hay una indisciplina fiscal como plantea Lemos. Arena dejó un déficit fiscal de 1.200 millones de dólares equivalente al 6% del PIB. El déficit fiscal hoy está en 3.5% del PIB. Es decir, la situación financiera que dejó Arena fue una catástrofe. Otro elemento que quiero señalar, el año pasado, con perdón, los ingresos del gobierno aumentaron 4% y los gastos aumentaron 2%. ¿De dónde habla de exceso de gasto? Los gobiernos que más dinero manejaron fueron el de Calderón Sol y el de Cristiani. Ahí fue donde más aumentó. Cristiani triplicó los ingresos. Calderón Sol lo aumentó más de 80%. No se puede analizar los ingresos de un gobierno comparando los ingresos de hoy con los de un gobierno de hace 20 años, sino con el crecimiento que ha tenido. Esto para aclarar estos datos que ha estado planteando Lemos. Segundo, la mitad del déficit fiscal tiene que ver con el tema de las pensiones, que es una herencia de Arena, que privatizó un sistema que le ha creado un tremendo problema financiero al gobierno porque tuvo que vender bonos, el fideicomiso, los 2 decretos para igualar pensiones y el pago de las pensiones mínimas, porque cuando tú te jubiles de tu fondo de la AFP, cuando se te acabe, el gobierno te paga la pensión mínima. 5 problemas financieros le creó la privatización de los fondos al gobierno y a la gente le hizo más daño, o los mismos daños que al gobierno, porque le endurecieron las condiciones de jubilación, le descuentan más del salario, no hay rendimiento de los fondos. Un desastre, solo ganancia de las AFP y de los seguros. Ahora, licenciado, entonces, esto para hacer esta aclaración. Quiero reiterarle la pregunta. Pero volviendo, ¿vemos el horizonte la desdolarización por default? En el tema de la dolarización es correcto, se puede establecer una relación. Si no se resuelve el problema financiero del gobierno ocasionado por las AFP, por la privatización, o sea, el fideicomiso, entonces puede llegar un momento que el gobierno tenga dificultades para pagar. Eso es una realidad. Pero también puede haber un momento en que la entrada de dólares a la economía no alcance para mantener la dolarización. Porque este es un país que genera dólares vía exportación, vía remesa y vía endeudamiento, porque la inversión extranjera es muy pequeña. Y salen muchos dólares por pago de deuda, pero sobre todo por importación. Arena dolarizó la economía en un país que no genera dólares, sino que devora dólares.
El Salvador no tiene un aparato productivo generador de dólares. El Salvador exporta por 5.000 y pico de millones e importa por 11.000. Y puede importar gracias a la remesa, que no responden al aparato productivo. Fue una irresponsabilidad. Entonces, si mañana hay un problema de endeudamiento, habría menos flujo de dólares y eso puede traer problemas a la dolarización, pero no por un problema de indisciplina fiscal, sino por una herencia de un pago de deuda terrible que nos devuelve. Se nos acabó el tiempo. Este es un tema que de repente armamos un República edición especial de 2 horas sin comerciales para poder que pasen por debajo como que fuera partido de fútbol, para que podamos hablar largo y llano sobre este tema. Antes de irnos, solamente quiero poner rápidamente algunos de los mensajes que ustedes nos enviaron a nuestro WhatsApp. No vamos a poder responder a ellos, pero sin embargo quiero que los escuchemos. Es un robo total lo que quieren hacer con las pensiones de los trabajadores. Es impresionante que salga el señor Lorenzana amenazándonos a los trabajadores con desdolarizar, cuando ellos lo único que han hecho es despilfarrar más de 5.000 millones de dólares, cuando tenemos lo único, peores hospitales, peor seguridad. Vamos con otro. Yo lo que pienso es que definitivamente ahí hay un trasiego, porque bueno, nos quedamos entonces sin ese mensaje, desafortunadamente. No hay tiempo para responderlos. Este es un debate demasiado técnico como para poder tratar de reducir en 1 minuto cada pregunta que se les hace. Pero una vez más, les agradezco que hayan estado ustedes en República esta mañana con, como siempre, un enérgico debate. Maestro Rafael Lemus, licenciado Villalona, un placer como siempre estar con ustedes. A ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Armando Godoy. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidar. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.